Tere Velázquez fue una de las grandes bellezas de la época de oro del cine mexicano. Una estrella en ascenso que deslumbró al público en México, España, Italia y toda América Latina antes de cumplir los 20 años. Junto a su hermana Lorena, se convirtió en un símbolo de glamour, talento e irresistible encanto en pantalla. Trabajó con leyendas, cautivó a Europa e incluso llegó a ser conocida como uno de los grandes amores de Cantinflas. Pero detrás de la fama existía una verdad devastadora. Su vida no terminaría por un escándalo, excesos o la edad, sino por el error fatal de un médico. Una mala diagnosis, simple, prevenible, impensable, puso en marcha la tragedia que se llevó a Tere Velázquez demasiado pronto. ¿Cómo pudo una de las actrices más adoradas de su época perder la vida por algo tan evitable? ¿Y cómo desgarró esta tragedia a uno de los dúos de hermanas más icónicos del cine? Esta es la desgarradora historia de Tere Velázquez y del error médico que terminó con una vida brillante. Tere Velázquez nació como María de los Ángeles Teresa de Jesús Villar, el 8 de marzo de 1942 en la Ciudad de México. Era hija de don Eduardo Villar Andrade y doña Elda, cuyo apellido materno ella reemplazaría más tarde por el que la haría famosa. Sus padres finalmente se divorciaron y cada uno rehizo su vida por separado. Doña Elda se enamoró del actor Víctor Velázquez y tras casarse con él, llevó a sus hijas, María de los Ángeles y la pequeña Teresa, entonces de apenas 10 años, al nuevo hogar familiar. Víctor Velázquez fue tan dedicado y amoroso con las niñas que legalmente les dio a ambas su apellido. Desde ese momento, Teresa Villar se convirtió en Teresa Velázquez. A los 12 años, Teresa, ya con el apellido Velázquez, ingresó a una escuela de actuación y danza. 2 años antes había vivido en San Francisco, California, donde aprendió a hablar inglés con fluidez. Bilingüe, elegante y de una belleza deslumbrante, abrazó rápidamente las artes escénicas. Sus primeros pasos formales como actriz ocurrieron en el teatro, debutando en montajes como Semillas en el aire, 1956, y La impaciente quinceañera. Con solo 15 años, obtuvo su primera oportunidad en el cine, siguiendo los pasos de su hermana Lorena Velázquez, quien empezaba a ganar reconocimiento. Tere debutó en La sombra de los otros, una película notable por ser la primera aparición en cine de los comediantes televisivos Chicote y Capulina. Su éxito inicial abrió puertas de inmediato. En 1957 apareció en Piernas de Oro junto a Antonio Espino Clavillazo. 2 años después protagonizó 3 lecciones de amor con Germán Valdés, Tintán, y Abajo el telón, 1959, con Mario Moreno, Cantinflas. Su química con Cantinflas luego evolucionaría en un romance discreto, aunque en ese momento Tere estaba casada con el actor Spartacus Antoni. Estos primeros papeles transformaron a aquella prometedora adolescente en una de las jóvenes actrices más cautivadoras de la época de oro del cine mexicano. El primer gran salto de Tere Velázquez llegó a los 18 años. En 1960 protagonizó La quinceañera junto a Marta Mijares y Maricruz Olivier. La película fue un éxito y definió el tipo de personaje que interpretaría durante gran parte de su carrera, la joven elegante, frívola y caprichosa, cuyo encanto iluminaba la pantalla. Ese mismo año, actuó con 2 de las más grandes divas del cine mexicano, Dolores del Río y Libertad Lamarque, en El pecado de una madre. Compartir escenas con semejantes leyendas fue una señal de lo rápido que ascendía su carrera. Pero 1961 sería aún más transformador. Tere ocupó el lugar originalmente reservado para Rosita Quintana en la comedia Mi amor, donde Germán Valdés, Tintán, reemplazó al fallecido Pedro Infante. La película se convirtió en una de las más memorables entre aquellas que Infante nunca pudo realizar debido a su trágica muerte.
Ese mismo año, Tere protagonizó junto al aclamado actor español Francisco Rabal en Chances Rojas, una cinta que hoy es considerada un clásico. Su belleza y presencia en pantalla comenzaban a llamar la atención mucho más allá de México. En 1962, la película Juventud, dirigida por Luis Alcoriza, se estrenó en el Festival de Berlín y la actuación de Tere causó sensación. De pronto, los productores europeos conocían su nombre. Poco después, ella y su hermana Lorena viajaron a España, donde coprotagonizaron El rapto de las Sabinas y El secuestro de las Sabinas, producciones que contaban con un elenco internacional destacado, incluido Alex Joffé. Tere continuó filmando en España durante varios años. Su fama allí creció rápidamente y ella aprovechó plenamente su impulso. Grabó un disco, escribió una autobiografía y participó en la televisión europea. Uno de sus mayores éxitos televisivos llegó en 1967 con la serie Sueña conmigo, Donají. Para la década de 1990, su carrera había comenzado a disminuir, pero aún apareció en la película Juan Nadie, 1990, y más tarde en la telenovela Los hijos de nadie, 1996, marcando sus últimos trabajos en pantalla. Su vida personal fue igual de intensa. Antes de casarse, tuvo dos romances muy comentados, uno con el magnate Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, y otro con el actor Enrique Rocha. Ninguna de estas relaciones terminó en matrimonio, pero su vínculo con el actor venezolano Espartaco Santoni sí lo hizo. Se conocieron mientras ella trabajaba en España, se enamoraron profundamente y se casaron a mediados de los años 60. Su unión dio como resultado dos hijos, Espartaco Jr. y Paola, esta última ahora conocida como la actriz y conductora Paola Espartaco Velázquez. Tere se casó por segunda vez con el actor, productor y guionista Carlos Basallo. Para entonces ya era una figura consolidada en el cine mexicano y europeo, una mujer cuya belleza, carisma y talento habían cruzado fronteras y dejado una huella imborrable. Para comprender plenamente la vida de Tere Velázquez, primero hay que aceptar una verdad simple. Hablar de Tere sin mencionar a su hermana Lorena es dejar la historia incompleta. Juntas, Lorena y Tere Velázquez fueron un dúo deslumbrante, dos reinas de la seducción, la elegancia y el encanto cinematográfico que ayudaron a definir las últimas décadas de la época de oro. Su belleza traspasó fronteras, cautivando al público no solo en México, sino en toda Sudamérica y Europa. Reinaron en los años 50, 60 y 70, apareciendo en producciones que marcaron una era. Lorena, la hermana mayor, encarnó el género fantástico como ninguna otra. Nacida como María de la Concepción Lorena Villar, el 15 de diciembre de 1937, en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, creció para convertirse en la indiscutible reina del cine de aventura y terror. Su imagen característica, una joven delicada, coqueta y casi frágil, la hizo irresistible para cineastas y espectadores. Sus interpretaciones mezclaban inocencia y sensualidad, convirtiéndola en uno de los rostros más reconocidos del cine mexicano. 5 años después, el 8 de marzo de 1942, nació su hermana María de los Ángeles Teresa de Jesús, la niña que un día sería Tere Velázquez. Las hermanas eran hijas de Elda Guerra y Eduardo Villar Andrade, un matrimonio que terminó cuando las niñas aún eran pequeñas. Su madre provenía de una familia profundamente ligada al cine, era hermana del famoso villano cinematográfico Manuel Guerra, por lo que el mundo del espectáculo ya corría por sus venas. Todo cambió cuando Elda se casó con el actor y director teatral Víctor Velázquez, ex esposo de la estrella de Hollywood Katy Jurado. Lorena tenía 7 años entonces. Víctor acogió a las niñas como si fueran suyas, guiándolas con una mezcla de disciplina y ternura que moldeó su futuro. Por gratitud y admiración, ambas hermanas adoptaron su apellido,
Velázquez, el nombre que más tarde brillaría en marquesinas y carteles cinematográficos alrededor del mundo. Lorena encontró su camino artístico temprano. Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde Víctor Velázquez impartía clases de actuación. Bajo su guía, floreció. A los 14 años, subió al escenario en la obra infantil El viaje de Pedro el Afortunado, actuando junto a Ignacio López Tarso. Su talento y belleza eran imposibles de ignorar. El cineasta René Cardona la notó de inmediato y la invitó a incursionar en el cine, abriéndole la puerta a lo que sería una carrera extraordinaria. Lorena Velázquez construyó una de las carreras más impresionantes del cine mexicano, llegando a filmar 97 películas, una cifra que la coloca entre las actrices más prolíficas de su generación. Sus primeras apariciones fueron en papeles breves, pequeños pasos que insinuaban la estrella en la que se convertiría. En 1955 participó en películas como Caras Nuevas, junto a Sergio Corona y Luz María Aguilar, Mi esposa influyente, Viva la juventud, y Pata de palo, con Cristian Martel y Fernando Casanova. Eran papeles modestos, filmados rápidamente, pero que la presentaron ante profesionales que reconocieron de inmediato su presencia en pantalla. Su verdadero descubrimiento llegó al año siguiente. En 1956 apareció en Un Mundo Nuevo, la película que mostró por primera vez su talento de manera contundente, actuando junto a su tío, el gran villano Manuel Guerra y el cineasta René Cardona. Lorena demostró una madurez y una profundidad interpretativa que superaban su corta edad. Desde ese momento dejó de ser simplemente otra actriz joven. Era una diva en ascenso. Para 1957, Lorena ya trabajaba al lado de grandes figuras. Filmó la vida de Agustín Lara con Germán Robles y Ofelia Montesco, marcando su entrada al drama biográfico. 2 años después, en 1959, participó con Germán Valdés Tintán en Pintores y Modelos, confirmando que podía brillar tanto en la comedia como en el drama. Pero 1959 sería un año decisivo para ella por otra razón. Ese fue el año en que Lorena ingresó audazmente al mundo de los luchadores, los monstruos, los vampiros y las criaturas sobrenaturales, un género que muchas actrices evitaban por temor a afectar sus carreras. Lorena hizo lo contrario, lo abrazó. Rompió el estigma y transformó lo que muchos llamaban cine barato en sensaciones internacionales. Años después, cineastas europeos y estadounidenses adoptarían muchos de los elementos que ella ayudó a popularizar. Su filmografía de este periodo se lee como un catálogo de clásicos de culto. Participó en El barco de la muerte junto a Ana Berta Lepe y Piporro. Dio vida a historias como Los dos contra los zombies, Zombies versus las mujeres vampiro, Los luchadores, contra el médico asesino, Las luchadoras en la cueva del murciélago, Planeta de las mujeres invasoras, entre muchas otras. Con cada nueva película se convertía en un ícono aún mayor dentro de los géneros de fantasía y terror. Sin embargo, Lorena Velázquez era mucho más que una reina de los monstruos. Su rango artístico abarcaba comedias, rancheras, dramas históricos, melodramas e incluso cintas de acción. Trabajó con algunos de los nombres más importantes de la época: Mauricio Garcés, Angélica María, Jorge Rivero, Manuel López Ochoa, Julio Alemán y una larga lista de luminarias. Lorena Velázquez ascendió al estrellato durante la época dorada del cine mexicano, un tiempo en el que la industria vivía su máximo esplendor y sus figuras se convertían en íconos culturales. Su versatilidad le permitió cruzar fronteras no solo artísticamente, sino también geográficamente. Pronto comenzó a trabajar internacionalmente, especialmente en El secuestro de las minas, filmada en España, donde compartió pantalla con su hermana Tere. Las hermanas Velázquez, espectaculares, talentosas e inseparables, desafiaban la típica rivalidad que muchas veces nace con la fama. Se adoraban, se defendían con fiereza
y eran conocidas por un vínculo tan fuerte que solo intensificaba su encanto dentro y fuera de escena. Los directores amaban trabajar con una de ellas. Tener a ambas en una misma producción era como capturar un rayo dos veces. La televisión pronto se convirtió en otro territorio conquistado por Lorena. Cuando las telenovelas aún eran un género emergente, ella ingresó en ellas con elegancia, aportando su inconfundible glamour a producciones como Granada. Su talento añadió sofisticación a los primeros dramas televisivos, y el público la abrazó de inmediato. En la pantalla grande brilló en películas como Cumbres, donde compartió escenas con Manuel López Ochoa en 1964. También fue inolvidable en Estafa de Amor, una historia tan popular que fue adaptada tanto para televisión como para cine. En esa serie, trabajó junto a Maricruz Olivier y Enrique Lizalde, consolidando aún más su estatus como una de las estrellas más queridas de México. Con el comediante Carlos Monden, apareció en Dulce Desafío y muchas otras producciones que mostraron su versatilidad. La belleza de Lorena, que hipnotizaba al público, también la llevó al mundo de los certámenes. En 1957, representó a la Ciudad de México en el concurso Miss México y obtuvo el segundo lugar. La ganadora, Irma Arévalo, fue descalificada después de que se descubrió que era española, provocando un escándalo tan grande que la competencia quedó suspendida durante varios años. Sin embargo, la controversia solo impulsó aún más la popularidad de Lorena. Se convirtió en una favorita nacional. Una actriz elegante cuya fama crecía tan rápido como la espuma del champán. El teatro también la recibió con generosidad. La presencia escénica de Lorena cautivó al público en producciones como Trampa para un gigoló, Una casa de muñecas para un hombre solo, Aquellas mujeres y Camino a Broadway. Sus expresivos ojos verdes y su magnetismo natural la hacían inolvidable en cualquier papel que interpretara. La vida le trajo giros inesperados cuando se casó con Taylor Morris y se retiró temporalmente del mundo artístico. Profundamente enamorada, Lorena soñaba con dedicarse por completo al matrimonio y a la maternidad, pero esos sueños nunca se realizaron. El matrimonio terminó y Lorena regresó al mundo que mejor conocía, el espectáculo. Más tarde encontró nuevamente el amor con Eduardo Noboa, quien se convirtió en su segundo esposo y en el padre de su hijo Eduardo, nacido en 1977. Su hijo llegaría a ser un respetado músico de rock, productor y director de teatro juvenil. Pero 1977 resultó ser un año de profunda conmoción emocional para Lorena. Ese mismo año, falleció Víctor Velázquez, el hombre a quien consideraba su verdadero padre, la figura que había guiado tanto a ella como a Tere en el camino artístico. Poco después, también murió su padre biológico, Eduardo Villar. Y como si el destino quisiera ponerla a prueba, Lorena pronto se convertiría en viuda. Tras tantas pérdidas, Lorena se fue alejando poco a poco de la industria. Eligió una vida de paz, rodeada de los recuerdos de su extraordinario recorrido. Hoy, su hogar sigue siendo un refugio lleno de recordatorios de sus logros, de su familia y de la brillante carrera que la convirtió en una de las figuras más queridas de la historia del entretenimiento mexicano. Por otro lado, Tere Velázquez construyó una presencia en el cine completamente propia. Mientras su hermana Lorena deslumbraba al público con fantasía y aventura, Tere aportaba algo más enigmático, más provocador. Gracias a su figura impactante, sus rasgos delicados y una personalidad que equilibraba inocencia y peligro, los críticos solían compararla con la gran Brigitte Bardot. Como Bardot, poseía una sensualidad que podía parecer pura en un instante y atrevida al siguiente. Era magnética. Una actriz que no solo aparecía en pantalla, sino que la transformaba. Siguió los pasos de Lorena,
a quien admiraba profundamente, pero nunca vivió a su sombra. Tere se preparó con rigor para la carrera que soñaba. Estudió danza, actuación, idiomas y equitación. Abrazó la disciplina con la misma pasión que transmitía en sus interpretaciones. Y pronto, los productores europeos comenzaron a fijarse en ella. Su belleza, su aire misterioso y su intensidad emocional la convirtieron en una artista muy solicitada en el extranjero. A lo largo de casi 40 años en el cine, construyó una carrera internacional que igualó, y a veces incluso superó, el alcance de la fama de su hermana. Pero detrás del glamour, detrás del éxito, había una tragedia esperando para desatarse. Una que sacudiría al cine mexicano y devastaría a su familia. Según Lorena Velázquez, la muerte de su querida hermana no fue cuestión de destino, sino de negligencia médica. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para El Minuto, que cambió mi destino, Lorena reveló la verdad que cargó durante años. El médico que atendió a Tere la diagnosticó erróneamente. Lo que él aseguró que eran simples hemorroides era, en realidad, cáncer de colon. Tere tenía 54 años cuando acudió al médico por una molestia persistente. Esperaba un diagnóstico rutinario, una incomodidad menor. En cambio, recibió una falsa tranquilidad. El médico recomendó una cirugía rápida, y Tere llamó a Lorena para explicarle la situación. Lorena le ofreció llevarla a la Ciudad de México para asegurarse de que recibiera la atención adecuada. Pero Tere declinó. La operación ya estaba programada para la mañana siguiente. Lorena llegó al hospital decidida a estar allí cuando su hermana despertara de la cirugía. En cambio, se encontró esperando 5 horas angustiosas. Un procedimiento sencillo no debía durar tanto. Algo había salido terriblemente mal. Cuando finalmente el médico salió del quirófano, la verdad destrozó a Lorena. Tere no tenía hemorroides. Tenía cáncer de colon avanzado. Y lo peor, el médico intentó operar directamente sobre el tumor, provocando que el cáncer se diseminara. La cirugía mal realizada desencadenó la metástasis, sellando su destino. Desesperado por salvarla, Espartaco Jr., el hijo de Tere, la llevó a Dallas, Texas, con la esperanza de que especialistas estadounidenses pudieran tratar el cáncer agresivo. Pero después de evaluaciones exhaustivas, los médicos le dijeron una verdad devastadora. Ya no había nada que hacer. Tere decidió regresar a México, donde recibiría apoyo de la ANDA, el sindicato de actores que cubría parte de sus gastos médicos. Lorena permaneció a su lado en cada paso. Las hermanas que compartieron la infancia, el apellido y la pantalla grande, ahora compartían un último y doloroso capítulo. Tere Velázquez luchó con valentía durante 1 año y 2 meses después del inicio de la metástasis. Lorena dijo después que, de todas las pérdidas en su vida, esta fue la que casi la destruyó. Sentí la muerte de mi hermana más que cualquier otra, confesó. El 7 de enero de 1998, con solo 55 años, Tere Velázquez, una de las estrellas más seductoras y radiantes de la época de oro, falleció. Su belleza, su talento y su espíritu dejaron una marca irreemplazable en el cine mexicano. Pero su trágico final, nacido de un error prevenible, sigue siendo una de las historias más dolorosas que la industria ha conocido. ¿Qué parte de la historia de Tere Velázquez te pareció más impactante? ¿Crees que su tragedia pudo haberse evitado? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te resultó conmovedora y quieres conocer más verdades ocultas y vidas no contadas de estrellas icónicas, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video.